Hola y bienvenidos, estimados estudiantes, a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy el área de comunicación nos trae una actividad titulada Dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud. Una actividad que compartiremos con nuestras familias y lograremos muchos aprendizajes juntos. Y el día de hoy en comunicación trabajaremos la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna. Y nuestro propósito de hoy es organizar y establecer un diálogo con nuestros familiares. ¿Para qué? Para recoger información sobre las prácticas y los saberes ancestrales y el cuidado de la salud. ¿Y qué debes realizar para lograr el propósito del día de hoy? Muy bien, primero vas a organizar tus ideas en una guía a través de cuadros o tablas, considerando el propósito, los interlocutores, es decir, las personas que van a participar en el diálogo, el tiempo que van a utilizar, los acuerdos, asimismo las preguntas a tomar en cuenta antes del diálogo. ¿Sobre qué? Sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Luego vas a establecer un diálogo con tus familiares presentando el propósito del diálogo, usando un vocabulario variado, los gestos y posturas adecuadas. Asimismo, tonos y volumen de voz adecuado al hacer las preguntas e incentivando la participación de todos los miembros de tu familia. Y finalmente, vamos a sistematizar la información recogida del diálogo familiar a través de una tabla. ¿Y qué evidencias vas a presentar a tu profesor o profesora? Muy bien, vas a enviar la fotografía de tus tablas con la sistematización de la información recogida en el diálogo familiar. Ahora sí, estimados estudiantes, iniciamos la actividad. Recordemos que hemos iniciado esta semana con algunas actividades que nos han permitido recoger información sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Ahora bien, vamos a dialogar en familia sobre el cuidado de nuestra salud. Para ello, ten en cuenta qué es el diálogo. El diálogo es un intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan sobre un tema de interés. Y ahora, ¿ya recordaste qué es un diálogo? Vamos a planificar nuestro propio diálogo para hacerlo con nuestra familia y que salga muy bien. Primero pensemos qué debo tener en cuenta antes de un diálogo. Es importante organizar una guía con la finalidad de que el diálogo sea ordenado. Claro, será importante, por ejemplo, que planifiquemos y organicemos nuestro diálogo. Al organizar nuestras ideas antes de realizar el diálogo, nos va a permitir que éste se realice de manera ordenada. Veamos este cuadro. Te servirá de guía o orientación para que consideres qué debes hacer antes de realizar tu diálogo familiar. En la primera columna encontrarás algunas preguntas y en la segunda anotarás las respuestas. Por ejemplo, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Cuál es el propósito del diálogo familiar que vas a hacer? En este caso, tu propósito será recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud de la familia. Segunda pregunta, ¿quiénes van a ser los interlocutores? Muy bien, los interlocutores son todas aquellas personas que van a participar del diálogo o conversación. En este caso será tu familia, las personas con quienes vives, ya que en estos tiempos debemos evitar salir a reunirnos en otras casas para cuidarnos y evitar contagiarnos, ¿verdad? En esta parte debes detallar quiénes participarán del diálogo. Escribe sus nombres si es posible. Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo durará el diálogo? Deberás tomar en cuenta cuántos minutos aproximadamente vas a emplear en el diálogo. Recuerda que van a participar varios miembros de tu familia. Estima un tiempo, podría ser 15 o 20 minutos o tal vez un poco más. Depende de cuántos participen en el diálogo. Cuarta pregunta,
¿Qué acuerdos debemos tomar en cuenta para intervenir ordenadamente en el diálogo? Veamos. Expresar las ideas con claridad y respeto. Pedir la palabra para intervenir. Muy bien, es importante levantar nuestra manito para pedir la palabra. Usar el volumen y tono de voz adecuado para que todos puedan escuchar y participar del diálogo. Evitar realizar gestos inadecuados o agresivos, ya que muchas veces nuestro cuerpo expresa nuestras emociones o sentimientos. Además, debes mantener silencio mientras otra persona está interviniendo y mantener una postura corporal adecuada. A continuación, observa la siguiente guía de diálogo en familia. En esta tabla podrás colocar las preguntas orientadoras relacionadas sobre las prácticas y saberes ancestrales del cuidado de la salud. Una de las preguntas podría ser: ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Es decir, ¿qué formas de cuidar su salud vienen poniendo en práctica por mucho tiempo tu familia para estar fuertes, tal vez sanos, o aliviar ciertos malestares? Una segunda pregunta podría ser: ¿qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? Es decir, cómo a través del tiempo la familia ha adoptado o heredado ciertos conocimientos de sus antepasados, como los bisabuelos, los abuelitos, los padres, etc., para tratar o aliviar algunos malestares, tal vez enfermedades o dolencias. Muy bien, ¿qué otras preguntas puedes agregar? A continuación te daré otros ejemplos. Si aún no has leído el siguiente texto, El don de Chaska, anímate a hacerlo. Luego encontrarás otras preguntas que podrás considerar en el cuadro anterior, las cuales te servirán para tu diálogo familiar. Si gustas, puedes agregar más preguntas, pero recuerda que no debes desviarte del tema sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Estas preguntas pueden ayudarte. ¿En nuestros tiempos se sigue usando el conocimiento de las plantas para curar? Otra pregunta que también puedes considerar en tu cuadro anterior es: ¿cómo crees que obtuvieron ese conocimiento o sabiduría ancestral? Y otra pregunta podría ser: ¿esta sabiduría se opone a la ciencia? ¿Por qué? A continuación, prepárate durante el diálogo con tu familia. Pon pausa y lee estas indicaciones y, si es posible, anótalas para que las recuerdes. Durante el diálogo con tu familia, debes presentar el propósito y la secuencia prevista para el diálogo. Recuerda que el propósito de este diálogo es recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud en la familia. Luego, no olvides comunicar los acuerdos previstos en tu plan para la participación ordenada. Estos acuerdos están en la primera tabla que has elaborado. ¿Lo recuerdas? Inicia el planteamiento de las preguntas orientadoras que has tomado en cuenta para tu diálogo. Utiliza gestos y posturas adecuadas. Asimismo, tonos y volumen de voz correctos para enfatizar lo que quieres decir. Incentiva la participación de todos los miembros de tu familia. Es importante que todos participen y que logren mantener el hilo de la conversación sin salirse o desviarse del tema que vamos a tratar. Toma todas estas recomendaciones durante el diálogo familiar. Utiliza la guía de diálogo que has elaborado anteriormente para dirigir y registrar la participación de todos los interlocutores o todos aquellos que participan en el diálogo. Luego, registra en esta tabla las preguntas orientadoras y las respuestas de cada familia que participan. Puedes grabar un video o un audio del diálogo realizado, el cual te servirá más adelante para sistematizarlo.
Después del diálogo, concluye el diálogo con tu familia agradeciendo la participación y su disposición para apoyarte en esta actividad. Coméntales que la información brindada será de mucha utilidad en tu investigación. Reflexiona a través de estas preguntas. ¿Se cumplió el propósito planteado? ¿Estuvieron todas las personas previstas? ¿El lenguaje utilizado fue el más adecuado? ¿Se tuvieron en cuenta los acuerdos para interactuar? ¿El tiempo previsto fue suficiente? ¿Qué puedes mejorar para otros diálogos familiares? Tal vez el volumen de voz, los gestos, la postura, las preguntas. A ver, ¿qué puedes decir? Es muy importante evaluar el proceso del diálogo realizado en tu familia. Ahora, el siguiente paso es sistematizar la información recogida en el diálogo familiar. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a elaborar un cuadro como el que se muestra a continuación. En él vas a organizar la información que lograste recoger del diálogo familiar. Puedes ayudarte con el video o el audio. Anota las preguntas que hiciste y un resumen de las respuestas que han dado tus familiares. Al unir las ideas, puedes emplear o utilizar los conectores. A continuación, veamos un ejemplo de cómo Jorge sistematizó la información recogida en su diálogo familiar a la pregunta número 1. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Él, luego de recoger información de sus padres y hermanos, escribió: Mi familia, a través del tiempo, viene realizando algunas prácticas ancestrales, como por ejemplo, cuidamos nuestra garganta haciendo gárgaras de nabo. Asimismo, tomamos agua con limón en ayunas. Además, tomamos mucho jugo de zanahoria para una mejor visión. Todo esto lo aprendimos de mis abuelos Jorge y Oriele. Como verás, si observas bien, Jorge utilizó los conectores además y asimismo para elaborar su resumen. ¿Y cómo sistematizó Jorge las respuestas que obtuvo a la pregunta número 2? ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en tu familia? Jorge hizo el siguiente resumen. Mi familia desde hace muchos años prepara algunas infusiones de hierbas como la manzanilla, el hinojo y el jengibre para mejorar la digestión. Además, prepara jarabe de cebolla cuando estamos con tos. Asimismo, cuando estamos con fiebre, mi mamá nos pone pañitos húmedos para bajarla. Esto lo vienen practicando gracias a las enseñanzas de nuestras bisabuelas. Muy bien, estimados estudiantes, ahora les toca a ustedes. Espero que también logren tener un bonito diálogo familiar y puedan sistematizar la información de cada pregunta. No olvides emplear conectores para unir tus ideas. Estoy segura que harás un excelente trabajo. Luego, evalúa tus aprendizajes. ¿Lograste organizar tus ideas en una guía a través de cuadros o tablas, considerando el propósito, los interlocutores, el tiempo, los acuerdos, asimismo las preguntas a tomar en cuenta antes del diálogo sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud? Si lograste, marca o si necesitaste ayuda. ¿Has establecido un diálogo con las familias presentando el propósito usando un vocabulario variado, gestos, posturas, tonos y volumen de voz adecuado al hacer las preguntas e incentivando la participación de todos? Finalmente, ¿lograste sistematizar la información recogida del diálogo familiar a través de una tabla? Finalmente, recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio y enviar tus evidencias a tu profesor o profesora. Te deseo muchos éxitos en la actividad de hoy. Suerte y bendiciones.